En el ejemplo que vamos a hacer ahora vamos a calcular la fórmula empírica y molecular de un hidrocarburo, de un compuesto que tiene hidrógeno y carbono. Y nos dicen que el carbono conforma el 92,26% de dicho elemento. Con lo cual el hidrógeno será el resto, ¿vale? Es un hidrocarburo, carbono e hidrógeno, pues 7,74%. Nos dan las masas atómicas del carbono, que es 12, y la del hidrógeno, que es 1. Y nos dicen que la masa molecular del compuesto, la masa de una molécula de dicho compuesto es aproximadamente 26 unidades de masa atómica. Con estos datos yo tengo que calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula empírica que me dice la proporción de átomos con números enteros y la fórmula molecular que me dice realmente cuántos átomos de cada elemento hay. Así que vamos a seguir los pasos que nos da el método. El primero es hallar la composición centesimal, que no era más que el porcentaje de cada elemento dentro de ese compuesto. Pero fijaros que el primer paso ya nos lo dan, ya nos dan los porcentajes. El carbono es el 92,26% y el hidrógeno es el 7,74%. Así que el primer paso, chupao, ya nos lo dan hecho. El segundo es hallar el número relativo de átomos de cada elemento en la fórmula, que se obtiene dividiendo este porcentaje entre la masa atómica del elemento correspondiente. Para el carbono, 92,26, que es el porcentaje, entre 12, que es la masa atómica. Y para el hidrógeno, 7,74 entre 1, que es su masa atómica. Y esto es fácil, este da 7,74 y el carbono. Esta es la proporción de átomos de carbono y de hidrógeno dentro de ese compuesto. Voy a intentar convertir esta proporción de átomos en una equivalente, pero expresada con números enteros. Para lo cual, el primer paso que voy a seguir es dividir estas dos cantidades entre la más pequeña. Al dividir las dos cantidades de una proporción entre un mismo número, no varía la proporción. Así que si yo divido 7,69 entre 7,69 me va a dar 1, y si divido 7,74 entre 7,69, 1,007, o lo que es lo mismo aproximadamente 1 también. Con lo cual, esta proporción que había calculado inicialmente de átomos de carbono e hidrógeno la puedo expresar también de esta otra manera. Por cada átomo de carbono tendré un átomo de hidrógeno, con lo cual ya he obtenido la fórmula empírica. Me dice que por cada átomo de carbono tengo un átomo de hidrógeno. Esta es mi fórmula empírica. Ahora tengo que hallar la fórmula molecular, es decir, esto es solo una proporción de átomos, no quiere decir que la molécula esté compuesta por un átomo de carbono y uno de hidrógeno. Pueden ser 2 y 2, o 3 y 3, o 4 y 4. La fórmula empírica me indica exclusivamente proporción. La fórmula molecular sí me dice exactamente cuántos átomos de cada elemento hay en el compuesto. Y eso es lo que voy a calcular ahora. Fijaros, si este fuera el compuesto realmente, la masa molecular de ese compuesto, voy a llamarla masa empírica, será la masa de un átomo de carbono más la masa de un átomo de hidrógeno. Es decir, 12 más 1, queda 13. Sin embargo, el enunciado me decía que la masa real de una molécula de dicho compuesto es 26. La fórmula molecular que estoy buscando va a ser algo parecido a esto. Mi fórmula empírica, que me indica la proporción, multiplicada por un cierto valor x. Es decir, yo sé que
voy a tener mismo número de átomos de carbono que de hidrógeno, pero no sé cuántos, no sé si 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, o X de carbono, X de hidrógeno. Yo tengo que averiguar cuánto vale esta X, para lo cual lo que voy a hacer es dividir la masa real del compuesto entre la masa empírica que yo he obtenido ahora. Esto más o menos lo que me dice es cuántas veces cabe esta proporción en el compuesto real. Y eso es 26 entre 13, que da 2. Con lo cual, la fórmula molecular de este compuesto será CH dos veces, es decir, la fórmula molecular será C2H2, 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno. La proporción es la misma que en la fórmula empírica, pero sin embargo las cantidades no. La fórmula empírica me da proporción exclusivamente y la fórmula molecular me da información real de cuántos átomos hay de cada elemento.